Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al Laboratorio de la Luz, un nuevo video. En este caso vamos a hablar de la exposición con flash. 4 variables fundamentales que tenés que conocer, tenés que saber manejar, cómo se relacionan entre sí para dejar de tener problemas con esa herramienta tan poderosa que tenemos los fotógrafos, que es el flash. Es muy importante que tengas un manejo de cámara de las variables de exposición con luz continua, porque luego cuando agreguemos el flash a esa suma de decisiones que tenemos que tomar, si no tenés en claro todo eso con mucha agilidad y mucha seguridad, se va a hacer más complicado. Veamos el rombo, en este caso no el triángulo, sino un rombo, porque son 4 las variables que se relacionan con la exposición con flash. Encuentro entonces las variables de la exposición con flash y cómo se relacionan unas con otras. Evidentemente, si las ponemos en un gráfico de esta forma es porque están interrelacionadas. La primera de ellas es el número de diafragma, al igual que con la luz continua. La apertura mayor o menor de diafragma va a hacer que entre más o menos luz también del flash. El número ISO o sensibilidad del sensor, lo mismo, a mayor sensibilidad captaremos más luz también del flash. La distancia y la difusión, ya esto no se aplica en todos los casos con luz continua, sí en algunos casos en donde nosotros podemos controlar con alguna fuente de luz puntual la distancia, pero se aplica fundamentalmente con flash, en donde lo que vamos a ver es que a medida que nos alejamos vamos a tener menos cantidad de luz disponible, y también la difusión, ya que si el flash está directo o está con un softbox que hace que la luz sea más suave, también va a modificar la exposición, ya que con un softbox, por ejemplo una sombrilla, ampliamos la cobertura de la luz, la hacemos más suave, pero a la vez también vamos a perder intensidad a lo que estemos fotografiando, ¿no? Y la potencia del flash, que no siempre va a ser toda la capacidad que tenga el flash. Podemos elegir potencias menores, diapasos, diatercios o diapasos enteros, que nos van a permitir, junto con las otras 3 variables, regular la exposición con el flash. Siempre que modifiquemos una, tendremos que ver si modificamos una o más de las restantes. Ahora te voy a mostrar algunos ejemplos para que veamos la aplicación práctica de esta teoría. Y el primer ejemplo tiene que ver con la distancia de la fuente de luz, en este caso el flash en un softbox, al sujeto. Voy a utilizar un radio control para disparar el flash de forma remota. En el canal tenés un video que habla de este tema. En este primer ejemplo, bueno, ahí les dejo los parámetros, está correctamente expuesto, pero prestemos atención a la potencia, 1/16 avos. Tenemos, fíjense, el flash está cerca del softbox, en la esquina superior derecha podemos percibir, lo dejé un cachito para que lo veamos. Y ahora vamos a alejar el softbox, vamos a aumentar la distancia y si no modificamos nada, lo que va a suceder es que tenemos una pérdida de intensidad de la luz y lo que logramos es que quede subexpuesta. Lo que vamos a hacer ahora es modificar solamente la potencia del flash. Vemos el resultado entonces ahora. Estando más lejos el flash, tuvimos que llevar a 1/4 de potencia, es decir, aumentar 2 pasos la potencia del flash. El resto de los parámetros quedó igual. Este segundo ejemplo tiene que ver con el flash en cámara y vamos a modificar solamente el ISO ahora. Les voy a mostrar un ejemplo con 400, otro con 1600. 2 pasos.
400, 800, 1600. Al rebotar, al permitirnos esto, los flashes, rebotar la luz hacia arriba o hacia el costado de una pared, vamos a tener que ahí o exigirlo mucho al flash y ponerlo a plena potencia, o servirnos de la posibilidad de aumentar la sensibilidad del sensor. Te muestro cómo va el flash apuntando hacia arriba y con la tarjetita reflectora para compensar alguna sombra que pudiera haber. Para eso se utiliza. Ahora vamos a rebotar entonces la luz al techo y vamos a generar una luz envolvente tipo ambiente. En este primer ejemplo vemos ahí una subexposición. El ISO está en 400, el F en 8, 1 sobre 100 de velocidad y 1 octavo de potencia. Lo que yo voy a decidir acá es aumentar la sensibilidad del sensor, llevarla a 1600 para no modificar estos parámetros que yo quiero que permanezcan así y así lograr la exposición correcta en esta situación concreta. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo modificando el diafragma. Supongamos que, yo como les estoy mostrando en este caso, yo estoy a foco y el fondo está fuera de foco. ¿Qué tenemos que hacer si queremos más profundidad de campo? Bueno, cerrar el diafragma. Esto automáticamente va a variar la exposición. Con flash ocurre lo mismo. Si yo modifico el diafragma y no modifico las otras variables, la potencia del flash, el ISO o la distancia del flash a lo que estoy fotografiando, la exposición va a quedar subexpuesta, o sea, va a quedar baja. Vamos a ver entonces los ejemplos. Acá vemos los ejemplos modificando solamente el diafragma, es decir, vamos a pasar de un diafragma 4 a 1.8, luego a 11 para aumentar la profundidad de campo. Pero, ¿por qué tenemos una subexposición? Porque no compensamos con ninguna de las otras variables. En este caso yo elijo para este último ejemplo, donde vemos que está correctamente expuesto, seguimos utilizando el diafragma 11, pero el ISO pasa a 1000. Espero que te haya servido este video. Próximamente voy a subir uno sobre la sincronización del flash con el mecanismo de obturación. Es decir, cuáles son esas velocidades de obturación límite que tenemos para evitar problemas que tienen que ver también con la exposición del flash. Suscríbete, así te llegan las notificaciones de los nuevos videos. Te dejo un saludo y nos vemos muy pronto.